Ok, entonces estábamos viendo justamente cómo pudiéramos implementar esta parte de la madriguera con el espacio que tenemos nosotros en general. ¿Ok? ¿De qué otra forma se pudiera implementar? Porque es que hay más formas de implementarlo. Ustedes pueden imaginarse también que la madriguera va a estar sobre el mismo espacio que tenemos ya construido. Aquí tenemos la entrada de la madriguera, ¿ok? Y la madriguera va a estar acá, en esta zona. Se supone que por debajo, ¿no? Pero está en la misma zona. Pero yo quiero hacer la simulación allí completa, que ocurra todo como viene ocurriendo normalmente, incluso que los conejos se vean dentro de la madriguera. Y pudiera utilizar algo de que el conejo se vuelva, cuando entre a la madriguera, se vuelva más transparente, al menos en un 50%, ¿ok? Al volverse más transparente, yo lo voy a seguir viendo en el escenario, pero bueno, con su transparencia. Y eso va a significar que está dentro de la madriguera. Y todas las reglas que nosotros tenemos en el espacio, en la geografía, van a seguir funcionando para él porque la madriguera está dentro del espacio y no fuera. Si ven esta parte es más, no abstracta, pero sí compleja en el sentido de que debemos agregar ciertos métodos o que al menos el conejo sepa si está dentro de en madriguera o no está en la madriguera, ¿ok? Observen que hasta el momento se me han ocurrido tres formas de poder implementar una madriguera. A ustedes se les pueden ocurrir cinco formas diferentes de poder implementarla. Entonces, piensen en algo que pudiera ser un reto para ustedes o que, bueno, si no quieren un reto, pues piensen en algo que lo puedan lograr para empezar a construir esos algoritmos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy indicándoles, muchachos? ¿Podría repetir, por favor? Ajá, ok. ¿Repetir lo de la madriguera o repetir lo que quiero que hagan? Lo que quiere que hagamos. Quiero que implementen una madriguera, ¿ok? Ustedes pueden investigar, decidir cómo la van a implementar. Hasta el momento ya les he dado dos opciones. Primera opción, a ver por acá. Primera opción, que tengan la entrada de la madriguera en alguna posición y guarden a los conejos en una regla. Esta es una opción sencilla. No es que es tan rápida ni fácil, pero es plausible. Otra sería que ustedes acomoden el espacio, incluso acá lo pueden dividir, el espacio de esta manera, ponen aquí una pared y aquí abajo otra pared, en el que esta es la entrada a la madriguera y esta es la zona de madriguera y este es el espacio. No hay problema, los conejos se van a seguir viendo y todo va a funcionar bien. Esta es la misma forma en la que yo les dije que hacíamos acá un pequeño túnel y armábamos una madriguera para acá. Es la misma forma, ¿no? Estoy dividiendo el espacio para poder administrar. Y otra forma es poder tener la entrada de la madriguera en esta zona y la madriguera debajo del escenario. Por lo tanto, los conejos cuando entren se van a ver transparentes. Esto es lo que quiero significar, como transparentes. Pero van a estar en un espacio más limitado. Pero aquí no tendríamos que hacer mayores cosas, sino agregar más bien métodos de control de límites para que cuando el conejo esté dentro de la madriguera, no se sobrepase de este límite, ¿no? Porque hasta ahí es la madriguera. Bien, esto es para ir viendo cómo meterlos en la madriguera, nada más. Pudiéramos empezar con algo bastante sencillo para darle forma, es decir, que ustedes vean cómo lo pueden ir desarrollando. Vamos con el juego. El juego, yo puedo crear otra lista de conejos, ¿ok? Porque la madriguera solo contiene conejos. Y aquí puedo decirle que esta va a ser la madriguera. Esta va a ser mi propuesta, muchachos. Ustedes pueden intentar hacer otra cosa, proponer métodos y yo los voy a ir leyendo y les voy a ir indicando si lo que están proponiendo es sumamente complejo y le voy a decir, mire, modifiquémoslos así para que lo pueda realizar en una semana, o si por el contrario es otra forma bastante sencilla que la pueda implementar. Y seguramente va a tener complicaciones porque es que eso es lo natural. Errores que no le funciona. Entonces, ahí es donde vamos a tener que hacer equipo, tanto entre ustedes como conmigo, para poder ir resolviendo esos problemas que eventualmente van a ir apareciendo. Entonces, acá tengo la madriguera. Observen que esta madriguera es un arreglo y no le he puesto nada más. Es un arreglo simple, se llama madriguera. Voy a ir al constructor. Observen que aquí se crea un arreglo para conejos. Entonces yo voy a indicar, bueno, cuántos conejos acepta la madriguera. Aquí voy a poner madriguera, que es el nombre del arreglo, pero instancia conejos. Quiere conejos ahí, ¿ok?
No sé por qué no me la está leyendo. Vamos a ver acá. Acá está la madriguera. Ah, es que la llamé madriguera. Bueno, entonces, la madriguera tendríamos conejo, tendríamos 1000 posibles conejos dentro de esa madriguera. Es una exageración. Vamos a poner que la madriguera solo acepta 100 conejos. ¿Ok? Ya nosotros leímos que lo máximo que tenía una madriguera eran 70, más o menos. Entonces lo vamos a dejar por allí. Vamos a dejarlo en 100 para ir experimentando porque vamos a tener que ir metiendo conejos en la madriguera, chequeando límites para no desbordarla y bueno, negándole la entrada a los que quieran entrar que cuando ya esté llena, ¿no? Ya aquí tendríamos la madriguera creada. No sé si visualizan ese punto porque es muy importante. Ya la madriguera está creada. Ahora tenemos que pasarle conejos, justamente. Pero para pasarle conejos, lo ideal fuese que el conejo quiera ingresar en la madriguera. Eso sería lo ideal. Y nosotros tenemos en lobo, en zorro, ya en zorro, ¿dónde tenemos el zorro? Vamos un momento por acá. En zorro. Vamos a abrir el zorro acá. El zorro tiene unas habilidades de movimiento, ¿cierto? Él se mueve, bueno, esta es la forma aleatoria, y luego se mueve como cuando tiene una presa. ¿Estamos de acuerdo? Esta parte de acá. Se mueve, decide para una presa, calcula la distancia, bueno, todo lo que quiera, pero ya ahí él decide un movimiento. Yo me voy a copiar, a ver, para que no se me pierdan. Estoy aquí en el método del zorro, en el método cuando el zorro tiene una presa. Cuando el zorro tiene una presa, el zorro lo que hace es seguir la presa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo mismo que vamos a hacer ahorita. Yo me voy a copiar este pedazo de código, el que el zorro usa para poder seguir la presa, copiar, y me lo voy a llevar al conejo, porque ahora yo quiero que el conejo me siga a la madriguera, es decir, que se mueva hacia la madriguera en algún punto, por supuesto. No he decidido cuándo. Esto quiere decir que ya el conejo necesita un nuevo atributo. Este nuevo atributo es querer ir a la madriguera. Entonces voy a ponerle un atributo booleano que quiera entrar. ¿Ok? Entrar. Cuando el conejo quiera entrar, es que quiere ir a la madriguera. Listo. Entonces, en el constructor de conejo, vamos a ubicarnos por acá en el constructor. Cuando inicia la simulación, en entrar voy a indicar falso. Él no quiere entrar todavía. Nos vamos para acá. Mover. ¿Qué va a hacer mover? Yo voy a crear acá un método nuevo que no retorna nada. Se va a llamar mover. ¿Y cómo lo llamó Ricardo? Mover a la madriguera, no me acuerdo. Mover a madriguera. Vamos a llamarlo así. Y aquí está mi método nuevo. Voy a pegar el código del zorro, ¿ok? Y lo voy a interpretar para poder hacer lo que tengo que hacer. Primero, el conejo no tiene una presa, ¿ok? Entonces, eso para empezar. Si me mandan a mover a la madriguera, entonces yo, bueno, no tengo presa, voy a quitar este bloque y voy a quitar el bloque del final. Esta para evitar errores. Listo. Vuelvo para acá. ¿Y qué es lo que él está haciendo? Él está modificando el dx con la velocidad que tiene. Él no sabe quién es velocidad, así que yo le voy a dar la velocidad en 5, ¿no? No vamos a esperar que el conejo sea más rápido por el momento. Aquí le está preguntando dónde está la madriguera, dónde está la presa, pero nosotros queremos es la posición de la madriguera. Entonces dijimos que la íbamos a ubicar en la posición 100-100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pues le digo que es la 100-100. La posición de la madriguera es la posición 100-100. Acá, entonces agarro velocidad, índice, y acá igual, ¿no? Tengo que poner acá 100 para poder que se mueva hacia esa madriguera. 100. Ok, y si no, pues lo va a hacer de esta forma. Observen que acá no nos interesa la distancia porque no tenemos presa, no se tiene que comer ninguna presa, solo moverse, decidir la dirección hacia la madriguera. Observen que lo hice utilizando un método que ya existe
y que me puede ayudar. Copiar. Entonces, mover a madriguera, voy a ponerlo en conejo.h, que está acá. Se llama mover a madriguera, punto y coma. Y acá en el conejo.cpp me falta poner acá que esto pertenece a conejo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya ese método se supone que se encarga de ajustar la distancia o la velocidad en este caso para poder moverme hacia ese lugar. Voy acá con mover. Entonces mover, observen que hace acá una distancia aleatoria, una distancia, ¿qué estoy diciendo? Un movimiento aleatorio. Este de acá recuerden que es un movimiento aleatorio. Todo esto que está acá es un movimiento aleatorio. Entonces yo lo voy a quitar de ahí también. A ver cómo nos sale esto. Voy a quitar esto de acá y lo voy a agregar un nuevo método dentro de conejo que se llama mover aleatorio. Puede ser mover aleatorio o mover pastar. No sé qué hacen los conejos. Mover aleatorio. Voy a poner este código dentro que solo mueve en 5. No sabe quién es aux, así que le voy a indicar que existe una variable aux para poder que haga esos pasos y voy a poner a mover aleatorio dentro de las especificaciones del prototipo del conejo. Es decir, acá, mover. ¿Ok? Regreso al conejo, mover aleatorio y me voy a ir acá. Entonces, cuando se inicien todos estos, voy a llamar a mover aleatorio. Bueno, no sé cómo, acá, mover aleatorio. Y me evito llamarlo desde mover directamente. Acá no utiliza el aux siguiente, ¿no? Me parece que este aux no lo usa. Ah, pero me falta ponerle todo esto, ¿no? Entonces voy a copiármelo de acá. O sea, no es solo crear el aux, es eh, inicializarlo, ¿no? Tengo que tener cuidado con todos esos detalles. Ok. Entonces, observen cómo me está quedando mover. Estoy aprovechando para limpiar mover, que me quede más bonito. Aumentamos la edad, es lo primero que hace. Luego lo que hace es generar estos números aleatorios. No sé si aux XX lo uso en algún lugar. Creo que no. Voy a borrar los dos porque no los estoy utilizando. Luego lo que hago es indicarle al conejo mover aleatorio, que era lo que veníamos haciendo, pero nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que si él entrar lo tiene en falso, ejecute mover aleatorio. Entonces voy a preguntar si entrar es falso, ejecuta mover aleatorio. Si no, es porque quiere entrar, ¿cierto? Quiere entrar. Entonces voy a llamar a mover a la madriguera. Y esto debería cambiar progresivamente en el tiempo en la decisión del conejo, o moverse aleatorio o irse a la madriguera. Vamos a ir compilando a ver qué errores pueden haber. Ok, iniciar. Ok, todo está funcional. No está la madriguera todavía, como pueden darse cuenta, aunque internamente ya existe, ¿no? Además, no estamos alterando el conejo su atributo entrar. ¿Cómo pudiéramos hacer para que el conejo entre? Por ejemplo, vimos la propuesta de Ricardo que decía que el conejo entraba si estaba lleno, o es decir, que tenemos que ver cómo se va a llenar el conejo. Puede ser que el conejo se llene a los 300 pasos. Cada paso que da es algo que va comiendo y va llegando hasta los 300. Y una vez llega a los 300, pues está lleno, puede decidir irse a la madriguera. O ve un zorro cerca, un zorro cercano. Entonces, si hay un zorro cercano, también decide irse a la madriguera a resguardarse. Carlos, Profe, yo lo que pensé y propuse también es que como el zorro tiene comida, que es el conejo también debe tener comida dentro del propio fondo. O sea, claro, como por eso. arbustos, árboles, algo así. De manera de que él coma y se sienta lleno, porque si no vamos a hacer una simulación basada en algo ficticio, porque el conejo no se va a llenar con el aire, pues, literalmente. Claro, sí, pero se puede suponer que el conejo siempre tiene que comer. Por ejemplo, aunque este es un problema, que lo podemos asociar. A ver, voy a hacer un paréntesis porque voy a hablar de un tema totalmente diferente y de repente algunos se van
a perder más fácilmente. Eso se puede controlar haciendo que el conejo vaya caminando por el espacio y tiene comida, ¿no? Entonces yo puedo atar la cantidad de comida del espacio en proporción a la cantidad de conejos del espacio. Esto quiere decir que a medida que hayan más conejos, va a haber menos comida, pero no tienen por qué existir los arbustos como tal, ¿ok? Sino que simplemente yo puedo hacer esto de una manera probabilística en el que en cada paso que dé el conejo, yo voy a decidir si el conejo come o no come. Entonces, la probabilidad de comer va a ser muy alta cuando hayan muy pocos conejos y la probabilidad de comer va a ser muy baja cuando hayan muchos conejos. Mientras más conejos haya en un radio cercano a él, menos comida va a tener. Así de sencillo. Esto va a ocasionar que el conejo no pueda comer y eventualmente pues tendría que morir, ¿no? Por inanición. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, lo pudiéramos controlar sin complicar nuestro lo pudiéramos simular sin complicar el simulador en términos de poner arbustos para comida, ¿ok? Entonces podemos hacer esto. Por ahora pudiéramos hacer que el conejo sepa si tiene un lobo cerca o no, ¿vale? Y el de la comida les queda a ustedes para ver cómo lo proponen, porque hay ciertos detallitos que hay que hacer allí. No es difícil, pero sí amerita pensar un poquito qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver en general. Ok, ¿cómo hacemos para que el conejo sepa que hay un lobo cerca y huya hacia la madriguera? En este caso estamos probando con pocos conejos, así que los conejos todos tienen alimentación. Con comparación de distancia respecto al zorro. O sea, los zorros, el conejo tiene que saber qué zorros hay y en qué posiciones están. El conejo tiene que saber qué zorro hay y en qué posición está. Sí, puede ser. Es decir, que estaríamos como obligados a que el conejo tenga una lista de zorros dentro. Esa fue la que hicimos con los zorros, ¿no? Agregamos los conejos dentro para poder que el zorro supiera. Exacto. Y es Vale, lógico entonces, porque el conejo en la vida real, por avistamiento, es que se da cuenta que lo van a cazar, porque cuando no se da cuenta está muerto. Ya el zorro se eh, lo comió. exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo lo voy a hacer de otra manera para no seguir repitiendo los mismos patrones, sino que también podamos visualizar otra forma sencilla, pero otra forma de poder resolverlo, ¿ok? Por ejemplo, acá yo me voy a ubicar en el juego y a conejo le voy a dar otro atributo más. Va a ser un atributo ball que lo voy a llamar depredador. Tengo un depredador, o sea, ¿verdadero o falso? ¿Me están siguiendo? O sea, ¿tengo un depredador o no lo tengo todavía? Entonces, en este caso, cuando este sea verdadero, pues va a tener que correr hacia la madriguera. ¿Sí? ¿Se entiende esto? De repente no es el mejor nombre de la historia para el atributo, pero creo que me puede funcionar. Entonces, acá en conejo, cuando inicie el constructor a mover a la madriguera, conejo. Entonces, depredador le voy a poner falso. Le voy a decir no tiene ningún depredador. Y en el método mover, entonces aquí va a preguntar. Entrar es falso, lo que sea. Aquí, antes de entrar, va a preguntar si, perdón, si depredador es verdadero. Si es verdadero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir a entrar, Mover al conejo a la madriguera. ajá, y para lograr hacer eso tenemos que poner es que entrar sea Verdadero. verdadero. ¿Qué estoy haciendo? Verdadero sería true. Ok. Importante acá porque usted puede decir, ajá, pero ¿para qué entrar? Puedo tener directamente depredador y se acabó el problema. Claro, pero recuerden que no solo por esa razón es que él va a querer entrar. Puede ser por hambre. ¿Ok? Profe, Ajá, y José. si... ah, Ok, Carlos. Bueno, ¿quién? José. primero José, Ahí mismo iría la condición de hambre, ¿no? Ahí podría irla acá, en esta parte, ¿no? Depredador. Si Ajá. depredador es true o tiene hambre. ¿Ok? Le ponemos entrar true para que entre y decida moverse hacia la madriguera. ¿Ok? Ajá, Carlos. ¿Qué ibas a decir? yo lo que iba a decir era que debería hacerse como en la parte abajo donde tiene mover a la madriguera, hacer la misma condición. Si tiene depredador o si tiene hambre, perdón, para salir de la madriguera, ¿no? Porque el conejo sale cuando tiene hambre. Ah, claro, claro, claro.
Pero primero vamos a hacer que entren. Después vamos a ver cómo Ah, lo para sacamos eso, de la madriguera. para entrar tiene, o sea, la única manera que entre debería ser cuando sea acechado, ¿no? O sea, O que él cuando esté sienta lleno, que, porque él puede o cuando decidir esté, irse a la madriguera. Por eso es que depredador y entrar no, o sea, van relacionados, pero es más fuerte entrar, porque entrar es el que va a decidir que el conejo se vaya hacia la madriguera. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Voy a hacer, necesito que alguien entonces le diga al conejo si lo están acechando o no, ¿cierto? Porque no tiene otra forma. ¿Quién le va a decir que lo están acechando? El simulador le va a decir. A todos los conejos le va a decir, mira, tu zorro más cercano es tal. O sea, va a calcular el zorro más cercano y el conejo va a decidir si lo están acechando o no. Atención. Entonces, el simulador por acá, ¿cuál es el método que siempre va a ejecutar el simulador? el de la distancia, ¿no? Mover, ¿no? No, ese lo ejecuta a veces. Pero mover siempre lo va a hacer. Por ejemplo, mire, observen. Acá mandamos a limpiar y ordenar. Mandamos a hacer reproducción. Listo. Y lo que deberíamos hacer es que acá, en esta zona donde recorremos los conejos, para decirle muévase, deberíamos inmediatamente, antes de indicarle que se mueva a ese conejo, yo debería poder indicarle si tiene un depredador o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene sentido eso? Antes de yo decirle al conejo, mira conejo, muévete, yo le voy a decir, mira conejo, el zorro más cercano que tienes es este. Entonces toma Claro, decisiones. porque ahí ¿Sí? va a estar la intención de dirección de movimiento. Exacto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle conejos al conejo, ¿no? Conejos en su posición y voy a pasarle una posición, nada más. La posición del conejo más cercano, del zorro más cercano. Entonces le voy a decir, set depredador, ¿cierto? Set depredador y le paso una posición o le paso una distancia más bien. La distancia que tiene con el zorro más cercano. Eso es todo lo que le voy a pasar. Entonces alguien me la tiene que calcular, ¿ok? No sé quién es el zorro más cercano en este momento. Así que yo le voy a poner acá distancia al zorro más cercano. ¿Se entiende esto, no? Distancia al zorro más cercano. ¿De quién? Del conejo I. ¿Sí? Conejos I. Entonces, a ver, voy acá, repito toda esta línea. Estoy suponiendo que hay un montón de métodos que ya existen, muchachos, que no existen. Estoy suponiendo. Entonces acá digo, conejo sub I, mando a hacer un set depredador, es decir, le voy a poner un nuevo valor a set depredador. ¿Ok? Y ese nuevo valor me lo va a dar esta función que se llama distancia al zorro más cercano. Y le debo pasar a distancia al zorro más cercano el conejo actual para poder que él sepa a quién le tiene que calcular la distancia, porque no es tan obvio para él. José, Depredador no es un booleano. depredador es un booleano, sí. Ah, y dices que que hay algo extraño con que le esté mandando yo un entero si él es un booleano. ¿Te refieres a eso? Mm, Sí, ok, vamos a Porque resolver eso. está calculando el zorro más cercano El zorro más para cercano. decirle eh, true. No entiendo muy Exacto. bien esa parte. Ajá, vale. Voy a resolver entonces esa parte primero, que es el que hay problema. Set depredador. Lo voy a agregar en conejo porque él le pertenece al conejo. Está acá. Set depredador. Set depredador recibe un entero, que es valor, y por acá tiene un bot. ¿Ok? Este es set depredador. Me voy a ir a conejo.cpp y voy a agregar este método. Voy a agregarlo aquí antes de mover. Se llama set depredador, recibe un valor, tiene un bloque, no devuelve nada y está dentro de conejo. Ok. ¿Qué va a hacer acá? Él va a decidir si ese numerito que le enviaron
es lo suficientemente cercano como para considerarlo un depredador, ¿sí? Entonces, a depredador yo le voy a asignar el resultado de que es cierto o falso, que B, la distancia, es menor que el umbral que tiene el conejo para decidir si es peligroso o no. Vamos a poner que si el conejo ve que el zorro está a 50 pasos, entonces echa a correr a la madriguera. ¿Se entiende eso, José? Que ya le estoy asignando un booleano a depredador. Sí, se entiende. Vale. Entonces, claro, yo estoy escribiendo 50. Usted debe tratar de mejorarlo. A ver, ¿cómo que 50? Vamos a tener más bien el radio de protección del conejo. Entonces usted lo llama radio. Y tiene que saber que tiene que agregarlo en los atributos, que tiene que inicializarlo. Por ejemplo, aquí radio de protección. Entonces, este que está acá, yo agarro, lo agrego aquí en los atributos del conejo, puede ser privado, punto y coma. Él es un in o un float, como ustedes lo quieran. Y en el constructor debo asegurarme inmediatamente que en el constructor a ese atributo yo lo inicialice. Quiere decir que lo voy a poder cambiar el conejo. De repente a lo que va envejeciendo, su radio va decrementándose. Entonces, pues es más fácil para cazar. Entonces aquí, radio lo pongo en 50. Observen que ya lo sistematicé. Y observen que de una vez se me ocurren cosas, o sea que lo puedo decrementar, lo puedo aumentar. Cuando es niño puede que sea más grande el radio porque ve mejor. Entonces, todas esas cosas hay que irlas anotando porque no todas las vamos a desarrollar. Ustedes van a ir eligiendo qué quieren desarrollar, ¿ok? Porque si no, van a colapsar o vamos a colapsar y no vamos a tener un simulador funcional. Aquí estamos haciendo cosas mucho más rápidas y no va a estar perfecto, muchachos, pero necesito que ustedes vean la perfección en lo que están haciendo. No que ustedes están haciendo algo perfecto, sino que se está pudiendo crear algo que estamos pudiendo visualizar mucho más allá de lo que estamos acostumbrados. Estamos pudiendo simular y modelar el mundo real, ¿ok? Desde alguna perspectiva. Voy acá. A ver, íbamos en mover. Creo que ya eso quedó listo con respecto al set depredador. Ok, me voy, regreso para acá. Set depredador ya hace su trabajo. Ahora, distancia al zorro más cercano. Necesita calcularme esa información. Entonces voy a poner por acá arriba. Voy a poner este devuelve un entero. Se llama distancia al zorro más cercano y recibe un conejo que se llama C de conejo. ¿Qué va a hacer vamos a empezar a practicar algoritmos generales, que voy a guiarme de lo que vi por allí con Carlos, con Cristian y con Ricardo, que son los que me entregaron algoritmos generales. Entonces voy acá. Algoritmo general del zorro más cercano. Entonces yo lo que voy a hacer es recorrer, voy a escribirlo aquí normal, recorrer eh, el arreglo de los zorros. Y para cada zorro, calculo la distancia con C, que es el conejo. Y si es más pequeña o si es menor, me quedo con esa distancia. Y al final devuelvo o retorno la distancia. Entonces acá yo puedo indicar en distancia guardo la distancia más corta. Inicializo distancia en un número superior, o un número superior, no, un número mayor a la diagonal del espacio o de la geografía. O sea, ese va a ser nuestro auxiliar. El auxiliar, exacto, pero no digo el auxiliar, sino es un punto importante. Yo digo, a ver, en distancia, se supone que es un identificador, guardo la distancia más corta. Inicializo la distancia como el mayor, como un número mayor a la diagonal de la geografía. Ojo, ¿qué es lo que estoy hablando acá? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esta es mi geografía, ¿verdad? La diagonal es esta medida que está acá.
Pueden ustedes inventarse otro número, yo simplemente estoy acá escribiendo. No va a haber nadie más lejos de esa distancia porque es que si no se sale de la geografía. Esa es la distancia más larga que hay en mi geografía, no hay más. Entonces, si nosotros sabemos, esto lo podemos calcular muy fácilmente. Si nosotros tenemos que la altura es 400 y el ancho es 600, no recuerdo bien cuáles son los números, pues esto es Pitágoras, ¿no? Esta distancia es Pitágoras, puedo elegir un numerito más grande que es. Pero incluso yo agarro el 600 y ya casi no va a haber nadie que esté más lejos de 600. La cuestión es que si, bueno, estoy acá, pues pudiera ser acá el 600, ¿no? Quedar un pedacito allí donde puede haber alguien por ver. Entonces yo puedo poner, incluso usted dice, pero yo no sé Pitágoras. Entonces usted usa lógica, lógica elemental de sobrevivencia, de supervivencia en el mundo. Usted dice 400 y 600. Para poder que esto sea un triángulo, esto que está aquí, ¿qué medida puede tener? Porque si esta medida de la hipotenusa mide más de 1000, podrá ser un triángulo. Si esto mide 1000, porque si esta mide 1000, esta que está acá tengo que seguirla echando hacia la izquierda de manera que ese 1000 pueda entrar. Y la única forma para que entre es que esta parte, perdón acá, que esta parte valga 600 y que el otro lado se haya puesto totalmente llano para que valga 400 y ahí es donde recién cabe ese 1000, ¿cierto? O sea que 1000 es mucho más grande que la diagonal de la geografía. Y observen que aquí ya me fui a razonarlo como lo podría hacer un niño de primaria, ¿vale? O sea, que es sacando la cuenta en cuánto vale esto. Entonces voy a quedarme con ese razonamiento 1000, me voy a quedar con ese 1000. Es decir, que distancia la voy a inicializar en 1000. Estoy seguro que ahí no va a haber ningún problema. Ok, voy acá. Entonces en distancia guardo la distancia, inicializo distancia en un número mayor a la diagonal de la geografía. 1000, está perfecto. Recorrer el arreglo de los zorros y para cada zorro calculo la distancia con C. Y si es menor, acá, menor que distancia, me quedo con esa distancia. Retorno a distancia. Observen que esto está escrito de la forma más cristiana posible, o sea, totalmente natural, incluso no está, digamos, perfecto o correcto, al 100% no lo está, porque hay cositas allí como que dan la sensación de querer explicar un poquito más. Y la forma de usted poder saber que su algoritmo general está perfecto es que no tenga necesidad de explicarlo, ¿ok? Por eso hay que leerlo varias veces, a ver qué es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, dice aquí, en distancia. Entonces, a ver, para que nadie se me confunda. En una variable distancia, guardo la distancia más corta. Ok. Inicializo distancia en un número mayor a la diagonal de la geografía. Hasta ahí yo no siento necesidad ninguna de explicar nada. Se supone que me tienen que entender esa parte porque es muy contundente, ¿ok? Luego dice, recorro el arreglo de los zorros y para cada zorro, es decir, que ahora lo que sea que yo vaya a hacer, va a ser para cada uno de los zorros. No estoy indicando si el zorro está nulo. Se supone que dice y para cada uno de los zorros. No me pueden interpretar eso como para cada uno de los nulos, ¿cierto? Sino tiene que ser zorro para poder hacer lo que voy a hacer. Entonces, observen que ya ahí después, cuando yo lo traduzca al código, van a haber más cosas que considerar, aparte de mi algoritmo, ¿no? Dice aquí, calculo la distancia con C, ¿ok? ¿Tengo que decir que voy a calcular la distancia del zorro con el conejo? No, porque yo acabo de decir, y para cada zorro, calculo la distancia con C. Se supone que es con el zorro, ¿cierto? O eso no, o eso nos queda claro. Entonces, calculo la distancia con el zorro. Y puedo poner esta incluso acá abajo. Si la distancia, para que no quede implícito, perdón, si calculo la distancia con C, y la guardo en this, que se supone que es otra variable. Si this es menor que distancia, em, me quedo con esa distancia. ¿Ok? Puedo ponerlo esto acá incluso así. Me quedo con esa Solo se distancia. queda, ¿Perdón?
Se queda con esa distancia guardada en dis. O sea, usted lo que va a hacer Esa, es me quedo actualizar con las esa distancias distancia. más cercanas, pues, con Exacto. respecto Entonces a lo que usted simplemente vaya pongo, iterando en cada zorro, pues. actualizo this con distancia. Y ahora sí quedó mucho mejor. Observen que esta es mi tercera lectura del algoritmo y ya quedó mucho mejor. Si yo lo sigo leyendo una y otra vez, lo voy a ir mejorando, 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 al punto en el que ya uno tiene que decir, no, esto lo debe entender cualquier persona.